Buenas tardes. Mi nombre es Brian Emanuel Torres Mesa y hoy voy a hablar sobre la clase de Derecho. En esta, para poderlo entender, se deben abarcar varios puntos, que serían esas definiciones que nos pueden llevar a saber o englobar qué es derecho. Entonces, la primera que nosotros debemos llevar a cabo es la palabra norma. ¿Qué es una norma? La norma, como la conocemos, es una regla o un principio o parámetro que nos permite a nosotros tener un control en lo que sería en la casa, en nuestras en nuestra diario vivir, en nuestra escuela, entre otros lugares. Bueno, esta se deriva en dos diferentes, que es lato sensu y stricto sensu. Lato sensu son las que no están viables jurídicamente o no se pueden poner a cabo en un lugar penal o en algún sitio, por lo que se puede recurrir a las que son stricto sensu. Esas son las que son ya llevadas a cabo en un lugar penal, en un lugar jurídico, en el que pueden tener una penalización o lo que podría ser algún castigo por parte de las autoridades. Ahora sí nos podemos ir con lo que es la palabra derecho. La palabra derecho se puede definir como sería un conjunto de normas, las cuales se rigen de manera stricto sensu, en las que nosotros con las personas llevamos un control o lo que sería un orden de acuerdo a la comunidad o a donde nos desarrollamos. Estas son muy importantes de llevar a cabo, ya que nos rigen en el lugar donde nosotros nos estamos desenvolviendo o desarrollando con otro conjunto de personas. Es muy viable llevar a cabo ese tipo de necesidades como lo que sería los derechos. Y pues yo me pregunto, ¿de verdad estamos tan mal como para nosotros llevar derechos? Pues sí, nosotros estamos de una manera que no pensamos bien a veces las cosas y puede generar algo de una parte negativa en lo que sería nuestro diario vivir. Entonces nosotros debemos racionalizar mejor, o tal vez nosotros tomamos esa racionalización para hacer un conjunto de reglas y evitar lo que podría ser algún problema o algún accidente en lo que sería la vía pública o algún lugar privado. Ahora sí, vámonos con la parte de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos, como se dice, son un conjunto de derechos, pero estos se aplican de manera humanitaria. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas o un conjunto de normas que nosotros nos recargamos o nos especializamos en apoyarnos en ellas para que nosotros podamos tener un mayor desenvolvernos de una mejor manera en lo que sería la sociedad. Esto nos podría ayudar a ser mejores personas o tener un mejor rendimiento en lo que sería de la manera social o en la manera de lo que serían lugares públicos, lugares privados, se aplica de manera igual a cualquiera de los lugares y a cualquier persona. Ahora sí, vámonos con la parte de deberes. ¿Qué son los deberes? Los deberes son un conjunto de obligaciones que nosotros debemos de cumplir para poder ejercer nuestros derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos y los deberes van de la mano. Por eso es uno de los subtítulos de lo que sería el derecho. Estos se llevan ya que nosotros para cumplir algún derecho nosotros debemos de hacer un deber primero. Nosotros debemos de no tener miedo a vivir y eso nos da el derecho a la vida. Es un ejemplo que se podría llevar a cabo en lo que serían los deberes. Ahora sí, vámonos a lo que serían el orden. El orden o el orden jurídico es el que trata de hacer referencia a las relaciones que nosotros llevamos con las personas. Esto podría ser a cabo el trabajo. Entonces, este orden, como ya lo dijimos, va de la mano del derecho. Para que exista un orden, necesitan haber lo que serían los derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo cuando tú vas a trabajar necesitas tener una relación mutua y una relación estable con lo que serían tus compañeros. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? De acuerdo a los derechos. Los derechos se controlan tu comportamiento y cómo deberías de comportarte y llevarte a cabo con los demás de tu Ahora trabajo. Vamos a hablar sobre el siguiente subtema, que es el Código Civil de Tamaulipas. ¿Qué quiere decir en base al derecho? ¿Cómo se puede relacionar? Pues claramente porque son un conjunto de derechos. El Código Civil es un conjunto de derechos que trata de darnos a entender que nosotros no podemos afectar a terceros por nuestro medio, lo que sería un contrato, lo que sería un matrimonio. En ese caso, pues el contrato conlleva matrimonio, conlleva varios patrimonios familiares, en lo que sería en el intercambio. Por ejemplo,
uno de los capítulos del contrato uno de los capítulos del Código Civil trata de hablar sobre lo que serían los contratos. Este quiere decir que no puedes afectar a terceros. ¿Cómo sería esto? No puedes meter a personas externas o cosas externas que te pueden dar después para meterla en algún trueque o un cambio que tú quieras hacer con una persona. Ahí no puede incluirse y no afectaría lo que sería el cambio. Entonces, lo que tú tienes que hacer es contarlo con lo que ya tienes. Es necesario tener eso en cuenta para poder llevar a cabo el contrato. Sobre el tema que más me gustó sobre el derecho, y a mí el que más me gustó fue el de los derechos humanos. Me pareció muy interesante, ya que nosotros hemos estado cambiando los derechos por generaciones y tal. En años anteriores pues se ha visto el cambio, lo que serían las reformas. Entonces para mí esto es muy importante o muy interesante, ya que nosotros hemos cambiado de acuerdo a cómo la sociedad se ha comportado y cómo se ha ido cambiando los parámetros para tener un mejor control y comportamiento en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Pues para mí, o sea, lo que quiere decir lo que sería los derechos humanos es algo que extremadamente necesitamos, porque nosotros no conocemos a veces lo que sería la integridad de una persona, ya que en eso se lleva a cabo lo que sería cómo las personas pueden tener libertad, cómo nosotros nos podemos expresar, cómo podemos nosotros tener nuestras diferentes ideas o religiones, lo que nosotros llevemos a cabo. Entonces me parece algo muy interesante y muy correcto, ya que nosotros podemos ahí englobar diferentes campos en los que nosotros podemos expresarnos de la manera que nosotros queramos y como nosotros lo queramos llevar. Entonces, para mí los derechos humanos son algo muy importante y muy valioso, ya que nos han llevado a tener un orden, tener cómo defendernos y cómo saber qué es lo necesario para nosotros. Entonces, para mí es muy importante que sepamos qué son los derechos cada una de las personas, porque es algo que a nosotros nos beneficia y nos ayuda a desenvolvernos mejor en lo que sería la sociedad o en una comunidad. Gracias.